Día 1 de marzo. San Albino, abad y obispo, 470-550. Hacia el año 469 o 470 nació este glorioso santo en Languidic de Bretaña, de padres ricos materialmente, pero mucho más espiritualmente, por lo cual, sin duda, Dios bendijo tan santo hogar, haciendo germinar en su seno esta bella flor, que perfumó su casa y el mundo entero con el aroma exquisito de su encumbrada santidad. Siendo aún niño, dejó de lado los juegos y pasatiempos propios de la infancia y comenzó a mortificar su cuerpo, privándole de comodidades y aún de sustento. Nada quería, nada anhelaba fuera de Dios, único digno de sus amores y complacencias. Asistido con gracias especiales de lo alto, se vio libre de las ligerezas e imperfecciones de la niñez. Apenas supo andar y juntar sus manecitas en actitud orante, se le vio acudir al Señor con gran asiduidad y contento, y a Él se ofreció generosamente. Gustaba de retirarse a un lugar escondido para entregarse a la oración, libre de las miradas de los demás. Cuando los compañeros le hacían burla por esta piedad, él se mostraba agradecido y satisfecho, considerándose feliz y dichoso al poder sufrir algo por Dios. Albino se hace monje. Tales ejemplos de virtud mostraban bien a las claras que Albino no había nacido para vivir en el siglo. Sentía tal inclinación a las cosas del divino servicio que ya desde niño desapegó su corazón de todo afecto y afición a las riquezas y dignidades de este mundo que tanto podían solicitarle y atraerle a causa de la ventajosa posición de sus padres. No se contentó con menospreciar los bienes terrenales, sino que quiso renunciar completamente a todos ellos y, a pesar de la viva oposición de sus padres, profesó en el monasterio de Sincilac, situado cerca de Angers. Aún viviendo en el claustro, la nobleza de su origen era un peligro para su virtud, pues le permitía disfrutar de algunos privilegios o exenciones, pero él supo evitar este escollo con suma prudencia y humildad y someterse a todas las observancias regulares. A la renuncia de los bienes terrenales y de su brillante porvenir en el mundo, siguióse muy pronto el ejercicio de las más heroicas virtudes, y como la humildad es la base de todas ellas, procuró adquirirla en grado sumo, ejercitándose en todos aquellos actos que redundasen en el desprecio de sí mismo y en la mortificación del orgullo y vanidad. Teníase por el último de los monjes y buscaba con santo afán ocasiones de humillarse, dedicándose a los oficios más bajos y penosos del convento. Ejercitábase en continuos ayunos, vigilias y oraciones, subiendo con ello en breve tiempo a tan alto grado de perfección que aventajó en mucho a los más antiguos y santos religiosos. Causaba admiración más que otra cosa su porte grave y recogido. Levantaba los ojos solo para mirar al cielo y contemplar las maravillas creadas por el Señor. En ese libro incomparable de la naturaleza veía Albino un reflejo de las bellezas de Dios y estudiaba las divinas perfecciones, inflamándose más y más su corazón en santas dilecciones. Dentro del monasterio desconocía cuánto le rodeaba. Si tenía que salir de él por razón de obediencia, procuraba custodiar solícito la entrada de su corazón, dentro del cual proseguía sus tiernos coloquios con el Señor.
mas plugo a Dios poner de manifiesto lo mucho que el joven novicio le agradaba y complacía. Y así, cierto día en que Albino y otros religiosos salieron de viaje por mandato del abad, sobrevino recia tempestad con tan copiosa lluvia que debieron guarecerse en una casa medio arruinada que hallaron en el camino. Pero sucedió que, debido a la violencia del huracán, vínose abajo el tejado que los cobijaba y quedáronse sin abrigo. Mas, oh maravilla, el agua que caló a los compañeros de Albino respetó a éste sin que ni una sola gota cayera sobre él. San Albino, abad y obispo. Los monjes, admirados de la virtud y santidad del humilde religioso, le eligieron abad del monasterio en el año 504. Tenía Albino a la sazón 35 años y gobernó a los monjes por espacio de 25 con mucha sabiduría y acierto, logrando que bajo su dirección floreciesen en el convento el fervor y la disciplina. Era muy áspero y riguroso consigo mismo, pero sumamente blando y suave con los demás, a quienes levantó presto a gran perfección. Su fama de santidad se extendió por toda la comarca y muchas personas acudieron a él en demanda de luminosos consejos. Mas era ya hora de que brillase ante los hombres aquella resplandeciente antorcha escondida en el retiro del claustro. El Señor teníale destinado a llevar la pesada carga del episcopado, a la cual le preparó con 50 años de vida, de silencio y oración. En 529, estando vacante la silla de Angers, pueblo y clero, inspirados sin duda del cielo, eligieron obispo por aclamación al santo abad Albino. Asombróse él con la noticia de su elección y procuró quedara sin efecto, porque, a causa de su poca experiencia de las cosas del siglo, se juzgaba incapaz de desempeñar con acierto tan alto ministerio. Pero al fin, viendo que era voluntad del Señor que lo aceptase, bajó la cabeza y sometióse humildemente al divino beneplácito. De allí en adelante se entregó totalmente al cuidado espiritual y corporal del rebaño confiado a su custodia. No se contentó con dispensar a los fieles el pan de la divina palabra los domingos y fiestas de guardar, sino que se propuso hacerlo todos los días, porque el alma, decía, no necesita menos de su diario sustento que el cuerpo del pan de cada día. Con eso, presto se echó de ver el copiosísimo fruto espiritual logrado por Albino, porque, merced a su ardiente celo, mudó la faz de la ciudad de Angers y de toda su diócesis, la cual estaba gozosísima con tan santo prelado. Al celo por el bien de las almas, juntábase en el corazón del santo encendida caridad que le animaba a remediar las necesidades corporales de sus diocesanos. Mostrábase con todos padre cariñosísimo y se apiadaba de los trabajos y padecimientos de su amada Grey, sin que se hallara necesidad que no intentase remediar, ni dolor que no probase mitigar o que, a lo menos, no compartiese. Para redimir a los presos, socorrer a los pobres y ayudar a las viudas, daba con pródiga mano todo lo propio. Cuando nada tenía o le salía al paso alguna necesidad que no podía remediar con los auxilios naturales, sirviéndose de la viva y ardiente fe de su alma, suplicaba al Señor que se dignase enviar desde el cielo el oportuno remedio. Milagros de San Albino. Complacíase Dios nuestro Señor en la vida caritativa y santa de su amante siervo, al que dio
muestras de su agrado, favoreciéndole con el don de milagros y otorgándole poder casi ilimitado sobre la vida y la muerte. Una señora llamada Eteria, de excelente familia y de elevada alcurnia, venida a menos por vicisitudes de la suerte, fue encarcelada por no pagar algunas deudas y estaba custodiada por soldados brutales y disolutos. Súpolo el santo, fuese a la cárcel y, prevaleciéndose de la grande autoridad que le daban la prelacía y la fama de santidad de que gozaba, sacó de allí a la infeliz encarcelada. Quiso oponerse a ello con extremada audacia uno de los soldados, profiriendo 1000 injurias contra el siervo de Dios. Mas con solo soplarle el santo al rostro, lo derribó, dejándolo muerto a sus pies. Pagó Albino todas las deudas de aquella mujer, la cual salió de la cárcel, deshaciéndose en alabanzas y acciones de gracias a su bondadoso libertador. Así como un solo soplo de su boca bastaba para dejar sin vida a quien de ella se hacía indigno, así también una sola palabra suya tenía virtud suficiente para dar vida a quien santamente había de emplearla. Sucedió que un joven llamado Malabrando murió de edad temprana, quedando sus padres sumamente afligidos y desconsolados. Al tener noticia de ello, el santo obispo sintió gran compasión de los desventurados consortes y los fue a visitar. Los consoló y exhortó a que conformasen su voluntad con la divina y esperasen en la misericordia del Señor, el cual es dueño de la vida y de la muerte, y de ellas dispone según su beneplácito. Entró luego en el aposento donde yacía el cadáver, mandó a los presentes que se arrodillasen y, postrándose él mismo junto al lecho del difunto, permaneció buen rato recogido, orando con fervor. De pronto, todos los pechos prorrumpieron en gritos de alborozo y admiración, viendo que el pálido rostro del cadáver iba, por momentos, cobrando color y que el mancebo muerto volvía a levantarse lleno de vida. Entretanto, el santo prelado Albino salió del aposento a toda prisa, pues quería sustraerse a las alabanzas y aplausos, los cuales tan fácilmente lastiman la humildad. Había en Angers una señora que tenía paralizado el brazo derecho. Llena de confianza en el valimiento del santo prelado, fuele a visitar, suplicándole que por caridad la curase. En oyendo Albino la palabra caridad, conmoviéronsele las entrañas y haciendo la señal de la cruz sobre el brazo enfermo, devolvió al punto calor y vida y aquel miembro hasta entonces frío y muerto. 3 ciegos cobraron la vista y muchos paralíticos el uso de sus miembros con solo hacer el santo sobre ellos la señal de la cruz. Otorgó el Señor a su siervo maravillosa virtud para redimir a los encarcelados y lanzar los demonios del cuerpo de los posesos. Los presos de una cárcel de Angers suplicaron un día al virtuoso y caritativo prelado que intercediese por ellos ante el juez para que los soltase, prometiéndole que, si lograban libertad, luego se arrepentirían de sus culpas y harían penitencia de sus delitos. El santo varón se llenó de gozo considerando aquellos buenos propósitos y nobles sentimientos de los presos, y a toda prisa fue a hablar con el magistrado e imploró para ellos clemencia y perdón. Era el juez hombre de muy malas entrañas y duro en extremo, y ni con ser persona de tan alta categoría y virtud la que pedía gracia, quiso atenderla, no teniendo para nada en cuenta las súplicas del bondadoso pastor. No insistió Albino en su demanda,
contentándose con decirle: pues bien, ya que vuestro corazón no se inclina a perdonar a los presos, acudiré al Señor, seguro de hallarle más compasivo que vos. Con esto despidióse del juez y partió. Entrando luego en una iglesia cercana, permaneció en oración hasta ya muy entrada la noche. Cosa maravillosa, mientras estaba suplicando al Señor que hiciese brillar su misericordia en favor de los detenidos, desprendióse una enorme piedra de una pared de la cárcel, con lo cual hallaron los presos franca salida. Maravillados a la vista del prodigio y tomando por los cabellos tan oportuna ocasión, huyeron todos y fueron a la iglesia a dar gracias a Dios que había obrado tan gran milagro para salvarlos. Hallaron en ella al santo obispo, hincadas las rodillas en el suelo y absorto en fervorosa oración, y, reconociéndole, arrojáronse a sus pies y se los besaron. Llamándole su verdadero Salvador, diéronle gracias y le prometieron llevar en lo sucesivo vida más arreglada y cristiana. Otro día, una infame mujerzuela, llevada del maligno espíritu, fue a visitar al santo y llegándose a él comenzó con grandes voces a injuriarle. Tanto creció la rabia del demonio con la vista de aquel virtuosísimo y santísimo varón, que, no pudiendo nada contra él, lastimó a la desdichada mujer, haciendo que uno de sus ojos se le hinchase de repente en forma que más que un ojo, aquello parecía una bola llena de sangre. El santo compadecióse mucho de la desgraciada y se indignó sobremanera, viendo con qué saña se cebaba en ella el maligno espíritu. A éste amonestó Albino con estas palabras: dime, espíritu inmundo, ¿quién te ha dado licencia para atormentar así a una criatura del Señor? En nombre de Jesucristo, mándote que dejes en paz a esta sierva de Dios. Al decir estas palabras, hizo la señal de la cruz sobre el ojo hinchado, el cual se reventó y quedó sano al instante, sin que la mujer sintiese dolor alguno. San Albino y el Rey. Las eminentes virtudes de San Albino y las maravillas y milagros sin cuento que el Señor obraba por su intercesión extendieron su nombre y la fama de su santidad hasta los más remotos lugares del reino. Aún los mismos príncipes quisieron conocer a varón tan excelente y perfecto y tratar con él para aprovecharse de sus sabios y santos consejos. El rey Childeberto I le llamó a la corte y el santo obispo, teniendo cuenta con las buenas disposiciones del monarca y previendo sin duda el gran bien que aquel viaje podía traer al reino, partió sin demora, a pesar de la grave enfermedad que padecía. Noticioso el rey de que el santo obispo Albino había emprendido el viaje, quiso ir a su encuentro por el gran respeto que le tenía, y así, ensillando su caballo, partió con tanta prisa que ni pensó siquiera en informarse por qué camino venía el santo. Sucedióle pues que, al llegar a un cruce de 3 caminos, guió su caballo por el opuesto al que traía Albino, pero, cosa maravillosa, después de dar unos pocos pasos, paróse el animal de repente, como si hubiese topado con una pared. Childeberto le espoleaba, pero el caballo permanecía quieto. Cambió de cabalgadura, mas en balde. Viendo entonces en aquel suceso un aviso celestial, dejó al caballo que eligiese camino, y de por sí tomó el bueno, con lo cual muy presto pudo el rey abrazar al santo prelado. Por divina disposición,
ejerció Albino grande influencia sobre el príncipe y de ella se aprovechó para intentar la corrección de los abusos que cundían en el clero y el pueblo, siendo el incesto uno de los más principales y más extendidos. Para extirpar tan deplorable vicio, el Segundo Concilio de Orleans había dictado ya en 533 un canon especial. Albino mandó publicarlo y exigió con mucho rigor su cumplimiento, sin tener en cuenta las dificultades ni la categoría de las personas y menos aún los peligros a que se exponía por su inflexibilidad. Solo en una ocasión dejó de mostrar el necesario rigor, prueba de lo arraigado que estaba el mal en la sociedad del siglo VI. Sucedió que un rico y poderoso señor cometió incesto, con lo cual quedaba excomulgado. Algunos prelados, sobrado e indulgentes, suplicaron a Albino que le absolviese y se enviase eulogias, que eran panecillos benditos que se distribuían en las iglesias y se mandaban a los ausentes en prueba de amistad y unidad de fe. El siervo de Dios les respondió: con vuestra súplica me obligáis a que suscriba esta absolución, porque a la verdad no me atrevo a negaros este favor, pero el Señor es poderosísimo y saldrá en defensa de la causa que vosotros no queréis sostener. Envió las eulogias al incestuoso, pero, cumpliéndose su predicción, no pudo el culpable recibirlas, porque murió antes de que llegasen con ellas los mensajeros del obispo. Temiendo, con todo, haberse mostrado demasiado blando en aquel negocio, sintió muy vivo pesar de ello y fue en persona a consultar con San Cesáreo, obispo de Arles, sobre qué debía hacer para expiar aquella falta. Emprendió con tal fin un viaje de 300 leguas. Ignoramos qué consejos recibiría de San Cesáreo, pero es lo cierto que el referido suceso fue causa de que en adelante se mostrara inflexible con los incestuosos y defendiera enérgicamente la intolerancia en esta materia, en el tercer sínodo de obispos celebrado en Orleans. Presidieron la mencionada asamblea los metropolitanos de Lyon y de Viena, y Albino tuvo en ella mucha parte, instándole sin duda a ello el obispo de Arles, San Cesáreo, el cual no participó en el sínodo. 33 cánones fueron promulgados en este concilio referentes, entre otras cosas, al ejercicio de las atribuciones episcopales fuera de la jurisdicción regular, a los casos de clérigos irregulares, a la reprensible conducta de algunos ministerios de la Iglesia, a la obligación de los judíos de permanecer en adelante en sus casas desde el Jueves Santo hasta el lunes de Pascua para evitar desórdenes, y finalmente al matrimonio entre parientes, declarándolo nulo y fulminando anatema contra los contrayentes. Estos decretos fueron luego sancionados por el monarca y pasaron a ser leyes del Estado. Muerte de San Albino. Murió este santísimo prelado en la ciudad de Angers en 550, a los 80 años de edad. Su sagrado cuerpo fue sepultado con gran solemnidad en una capilla de la iglesia de San Maurilio, pero muy presto edificaron los fieles otra iglesia en su honor y a ella trasladaron sus preciosas reliquias. Esta primera traslación se verificó el día 30 de junio del año 556 con la asistencia de todos los obispos de la provincia de San Germán, obispo de París, que se hallaba de paso en Angers, y de gran muchedumbre de fieles. Procesionalmente, con grande pompa y devoción, pasearon el santo cuerpo por toda la ciudad, y en el trayecto glorificó el Señor a su siervo, obrando por su intercesión innumerables y portentosos milagros. Los de Angers perpetuaron tan fausto acontecimiento con una fiesta especial muy solemne. Pasado algún tiempo,
Edificóse un monasterio cerca de la iglesia, pero solo queda de él una torre muy alta llamada de San Albino, que ha sido transformada en museo y es digna de ser visitada. Andando los siglos, hiciéronse otras 3 traslaciones del cuerpo del santo obispo, con extraordinaria pompa y grande alborozo de los fieles. Pero ignóranse las fechas de esos traspasos y el lugar donde fueron depositadas las preciosas reliquias, de suerte que actualmente nadie sabe dónde se hallan. Fue este santo prelado espejo de virtud en vida, y después de muerto obró tales maravillas que su fama se extendió presto a diversos lugares de la cristiandad. Pocos santos hay que hayan obrado tantos milagros como él, permitiéndolo así el Señor para gloria y premio de su fiel siervo, cuyo nombre es hoy día conocido, venerado y aclamado en toda la Iglesia. Antes de la Revolución Francesa, muchas iglesias hacían conmemoración solemne de este santo, a lo menos 2 veces al año, los días 1 de marzo y 1 de julio, y su nombre se halla en la liturgia protestante de la Iglesia Anglicana en el día 17 de junio. Muchas son las parroquias que llevan la advocación de San Albino. A mediados del siglo IX la ciudad de Grande, en Bretaña, fue librada de la invasión normanda merced a la intercesión de San Albino, y desde ese día le eligió solemnemente por patrón principal. Hay en la parroquia de Moisleins un dedo de la mano del santo, que pudo salvarse de los desastres de la Revolución, y 3 veces al año, el día 1 de marzo, el lunes de Pascua y el de Pentecostés, innumerables peregrinos acuden a venerar tan preciosa reliquia.